Buenas noches, mi compañera Bridget Salas y mi persona Victoria Portugués les vamos a hablar sobre la norma ISO 17025-2017, específicamente los requisitos técnicos para la competencia de los laboratorios de ensayo y calibración. Para recordar un poco, el Centro para Investigación en Granos y Semillas, CIGRAS, se dedica al desarrollo científico y tecnológico de los sectores agrícolas y agroindustrial, en tecnología, post cosecha de semillas y granos, mejoramiento genético, biotecnología, micotoxinas y análisis de calidad de granos y semillas, mediante la investigación y la integración de sus actividades a la docencia y la acción social. El CIGRAS es una unidad de investigación adscrita a la Vicerrectoría de Investigación y al Instituto de Investigaciones Agrícolas de la Universidad de Costa Rica. Las instalaciones y las condiciones ambientales deben ser adecuadas para las actividades de laboratorio y no deben afectar adversamente a la validez de los resultados, por lo que el CIGRAS documenta los requisitos para las instalaciones y las condiciones ambientales necesarias para realizar las actividades de laboratorio. También realizan seguimientos, controles y registros de las condiciones ambientales de acuerdo con las especificaciones, los métodos o procedimientos pertinentes. El SIGRA se asegura de una separación efectiva entre áreas vecinas donde se realizan actividades incompatibles y toma medidas para evitar la contaminación cruzada. El laboratorio dispone de áreas separadas para recepción de muestras, preparación de muestras, ensayos de medición o comparación. Además, dispone de una área para archivo de documentos, para disposición de desechos y de una bodega central con dependencias separadas para almacenamiento de muestras de retención, muestras ensayadas, material de referencia, reactivos y materiales de laboratorio, sustancias tóxicas e inflamables. Dependencias para archivos de documentos. El acceso es restringido a personal autorizado y asegurado con llave. El SIGRAS revisa cada año las medidas para controlar las instalaciones, en donde se incluyen el acceso y uso de áreas que afecten a las actividades de laboratorio, prevención de contaminación, interferencia o influencias adversas en las actividades de laboratorio y separación eficaz entre áreas en las cuales hay actividades de laboratorio incompatibles. Para esto, el diseño del laboratorio del SIGRAS permite el flujo lógico de los procesos que proporciona un adecuado grado de separación de las actividades. También el diseño y las condiciones ambientales aseguran la calidad de los resultados analíticos. Ahora, con respecto al equipamiento, la norma solicita que los equipos e instrumentos de medición sean los requeridos para los ensayos que se realizan. Entonces, en este caso, el SIGRAS cuenta con contadores de semillas, cámaras de germinación, estación de conteo al vacío, divisores de muestras, sondas o muestradores, básculas y balanzas, entre otro montón de equipos. Los equipos que acabo de mencionar toman en cuenta los aspectos relacionados con la calidad de la semilla, tales como los aspectos físicos, como la pureza física y el contenido de agua, los fisiológicos, como la germinación, el vigor y la viabilidad, los fitosanitarios, contemplando los microorganismos y los insectos, y por último los genéticos, en donde se consideran los aspectos como la identidad varietal y la pureza genética. Es importante mencionar que estos equipos están diseñados, ubicados, calibrados y son calificados, verificados y mantenidos de acuerdo con lo requerido por las operaciones a realizar. Además, la documentación está escrita en español y se asegura el soporte técnico y el mantenimiento en el país por medio de la empresa SCM Metrología y Laboratorios S.A. El SIGRAS conserva registros específicos de los equipos que pueden influir en las actividades del laboratorio. Estos registros incluyen lo siguiente: la identificación del equipo con el nombre del fabricante, el modelo y el número de serie, la tabla de control de su uso, la ubicación específica en el laboratorio y el último software instalado. También se incluye la evidencia de la verificación de que el equipo cumple con los requisitos especificados y necesarios para cada ensayo, las últimas fechas de la calibración y sus resultados, los ajustes, los criterios de aceptación y la fecha de la próxima calibración. Se incluye el mantenimiento llevado a cabo hasta la fecha y un plan de mantenimiento. Y por último, los registros deben indicar los detalles de cualquier daño, mal funcionamiento, modificación o reparación que se le haya realizado al equipo. El laboratorio ha establecido y mantiene la trazabilidad metrológica de los resultados de sus mediciones por medio de una cadena sin interrupción y documentada de calibraciones, cada una de las cuales contribuye a la incertidumbre de medición,
vinculados con la referencia apropiada. Estas pruebas utilizan las unidades de medida del sistema internacional. El laboratorio cuenta con un procedimiento para la revisión de solicitudes, ofertas y contratos en el cual se aseguran varias cosas, entre ellas que los requisitos se definan, documenten y comprendan adecuadamente, que el laboratorio cuente con la capacidad de los recursos para cumplir los requisitos y que cuando se utilizan proveedores externos se le informe al cliente sobre las actividades del laboratorio específicas que van a ser realizadas por proveedores externos en miras de obtener la aprobación de los clientes. El laboratorio usa métodos y procedimientos apropiados para todas sus actividades y cuando es apropiado para la evaluación de la incertidumbre de medición y de las técnicas estadísticas para análisis de datos. En este momento, el SIGRAS está usando la herramienta Microsoft Power BI. Todos los métodos, procedimientos y documentación pertinente a las actividades del laboratorio se mantienen actualizadas y fácilmente disponibles para todo el personal. Con respecto a la validación, el SIGRAS valida los métodos no normalizados, los métodos desarrollados por ellos mismos y los métodos normalizados que son utilizados fuera de su alcance previsto o que hayan sido modificados de alguna otra forma. Cuando se hacen cambios a estos métodos validados, se determina la influencia de estos cambios y cuando se identifica que estos afectan la validación inicial, se realiza una nueva validación del método. Como dice la norma, las características del desempeño de los métodos validados, tal como fueron evaluados para su uso previsto, deben ser pertinentes para las necesidades del cliente y deben ser coherentes con los requisitos especificados. Por último, el SIGRAS conserva registros de validación que contienen la siguiente información: el procedimiento de validación utilizado, las especificaciones de los requisitos, las características de desempeño del método y los resultados que se obtuvieron, y una declaración de la validez del método, detallando su aptitud para el uso previsto. El laboratorio cuenta con un procedimiento para el transporte, recepción, manipulación, protección, almacenamiento, conservación y disposición o devolución de los ítems de ensayo, incluidas todas las disposiciones necesarias para proteger la integridad del ítem de ensayo y para proteger los intereses del laboratorio y del cliente. Esto se realiza por medio de códigos de rotulación ya establecidos y por medio de etiquetas con clasificaciones visibles, de color, según sea el tipo de muestra. Además, el SIGRAS toma las precauciones necesarias para evitar el deterioro, la contaminación, la pérdida o el daño del ítem durante la manipulación, el transporte o el almacenamiento y la preparación para el ensayo. El SIGRAS asegura que los requisitos técnicos para cada actividad de laboratorio contengan los resultados, el informe y la información suficiente para facilitar la identificación de los factores que pueden afectar el resultado de la medición o la incertidumbre de medición y así posibilitar la repetición de la actividad de laboratorio en condiciones lo más cercanas posibles a las originales. Estos registros técnicos incluyen la fecha y la identidad del personal responsable por el ensayo, el análisis de datos y los resultados. Además, también incluye las observaciones, los datos y los cálculos originales. Si se da alguna modificación en los registros técnicos, se debe asegurar la trazabilidad de las versiones anteriores. Se conservan tanto los datos y archivos originales como los modificados, incluida la fecha de corrección, una indicación de los aspectos corregidos y el personal responsable de las correcciones. Cuando se evalúa la incertidumbre de medición, se toma en cuenta todas las contribuciones que son significativas, incluidas aquellas que surgen del muestreo, utilizando los métodos apropiados de análisis. El SIGRAS evalúa la incertidumbre de medición en cada ensayo que realiza. Los datos resultantes de las pruebas realizadas se registran de manera que las tendencias sean detectables y se debe aplicar técnicas estadísticas para la revisión de los resultados. Este proceso se realiza por medio del uso de materiales de referencia, uso de instrumentos alternativos que han sido calibrados para obtener resultados trazables, comparaciones funcionales de equipo de ensayo y de medición, uso de patrones de verificación, repetición del ensayo o calibración, utilizando los mismos métodos o métodos diferentes, correlación de resultados para diferentes características de un ítem, comparaciones en su propio laboratorio y ensayos de muestras a ciegas.
El laboratorio hace seguimiento de su desempeño mediante comparación con los resultados de otros laboratorios, cuando estos estén disponibles y sean apropiados. Ese seguimiento se debe planificar y revisar y participan en ensayos de aptitud y en comparaciones interlaboratorios como por ejemplo con el Gaviagro en Colombia. Los datos de las actividades de seguimiento se analizan y se utilizan para controlar y mejorar las actividades del laboratorio. Si se detecta que los resultados de los análisis de datos de las actividades de seguimiento están fuera de los criterios predefinidos, se deben tomar las acciones apropiadas para evitar que se informen resultados incorrectos. Los resultados se suministran de manera exacta, clara, inequívoca y objetiva, usualmente en un informe de ensayo, y se incluye toda la información acordada con el cliente y la información necesaria para la interpretación de los resultados, y además toda la información que sea exigida por el método utilizado. Todos los informes emitidos por el SIGRAS se conservan como registros técnicos. Cada informe incluye como mínimo un título, el nombre del encargado y la dirección del SIGRAS, el nombre y la información del contacto del cliente, la identificación del método utilizado con una descripción que sea clara y las condiciones específicas del ensayo, la fecha de recepción de las muestras del ensayo, de ejecución del ensayo y de emisión del informe, una declaración de los resultados obtenidos a la muestra recibida y cualquier otra información adicional pertinente. Ahora voy a hablarles de un ejemplo pequeño que abordaremos con más detalle en el procedimiento. De manera muy breve, uno de los análisis que realiza el SIGRAS es el análisis de pureza, en donde se busca determinar la composición de la muestra y del lote, junto con la identificación de especies diferentes a la semilla de la muestra y una verificación de la naturaleza del material inerte. Además, separan las muestras de trabajo en 3 fracciones: las semillas puras, otras semillas y materia inerte. Muchísimas gracias por su atención.